Hoy también, Alejandro, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dirimió, se aprobó dos cosas. Una, un conflicto de competencias entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de distrito, que sobre, por supuesto, la reforma que ordena la Constitución al Poder Judicial. El tribunal le dijo a la Corte, a ver, ministros Piña, Lainez, Pardo Rebolledo, no pueden participar en un debate porque ustedes, sobre la reforma al Poder Judicial, porque ustedes ya se manifestaron en contra. Y lo primero que hizo hoy la Corte fue decir, no, ¿cómo nos vas a callar? Sí podemos opinar sobre temas electorales. Primero. Luego, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena presenta un proyecto, que eso es lo fundamental desde mi punto de vista, que es un debate muy técnico, muy jurídico, pero que en lo fundamental, sí, le dice al Tribunal Electoral, tú no debes desobedecer la orden que te dé un juez. Pero al mismo tiempo le dice a unos jueces, ustedes no debieron hacer esto porque es materia electoral. No debieron dar las suspensiones, conceder suspensiones, porque es materia electoral. Y lo que les dice ahora, Alejandro, es, resuelvan el tiradero. O sea, gracias a esos jueces, Álvaro, Norma Piña y compañía, exactamente, detuvieron el proceso o intentaron detener el proceso que partió a partir de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, utilizando esos jueces. Claro. Ahora les dicen, ya recojan sus tiliches porque ya nos vamos. ¿Sabes qué es eso? Se consigna Sí, que sí. Ahora les dicen... ahora recojan todo el tiradero. ¿Sabes qué es? Es exactamente la misma cobardía que utilizó Norma Piña en particular con los trabajadores del Poder Judicial. ¿Dónde están los trabajadores del Poder Judicial ahora? ¿Dónde están? Ya los hizo a un lado. ¿Por qué? Porque ya no les sirven. Porque ya no puede seguirles dando dinero, porque simplemente ya no podía seguirles dando dinero. Es toda la firma de la casa, el PRIAN, el sello PRIAN aquí en la frente de Norma Piña. O sea, utilizar a la gente para y luego culparlos, y luego hacerse a un lado. Todo el cochinero, todo lo que ha hecho Norma Piña es un cochinero, Álvaro. Sin sentido, sin estrategia, simplemente movida por intuición y por sus consejeros, por quienes realmente odian y que la impulsan y la llevan, todo el clan de los jueves, con los que ella se reunía los jueves. Ya no se reúne, por cierto, con ellos, porque ya tampoco tienen mucho interés de reunirse con alguien que está perdiendo el poder de esa manera. ¿Ya para qué? Lo hicieron como con... Ella desecha y a ella la desecha. Sí, así es, totalmente. Y ella va por el camino utilizando a la gente. Ahora, si era tan justa su causa, yo conozco gente que ha mantenido causas justas, Álvaro, toda su vida. Gente que ha enarbolado causas. Les pongo un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador. Toda su vida llevaba movilizando gente de un lado a otro, realizando marchas, diciendo que la República podía caminar por otro lado, peleándose. Lo descalabraron, le pegaron, lo desaforaron, intentaron meterlo al bote y él dijo, no me voy a amparar, que me metan al bote. Después dijeron que no. Fueron a una elección, le hicieron fraude, fue a otra elección, una segunda edición del fraude, fue a una tercera elección, se hizo presidente con el bloqueo de todos los poderes de facto. O sea, la gente, yo conozco líderes que han mantenido la lucha toda su vida, hasta el último día de su vida, como Rosario Ibarra de Piedra, gente digna. ¿Y ella no andaba levantando el puño con los trabajadores del Poder Judicial? ¡Que le siga! ¡Órale!
Que le siga, que salga a la calle con los trabajadores, a ver quién la acompaña. Que ponga una tienda de campaña ahí en el centro, yo le digo más o menos por dónde. O una huelga de hambre, ¿qué te parece? No, ahora abandonó a los jueces. Ahora le está diciendo a los jueces, ya, ni modo, quiten eso, porque no se estorban sus... Álvaro, o sea, qué barbaridad. Ya tengan dignidad los que andan cerca de Norma Piña, tengan dignidad y retírense. Ya dejen que fluya, es una reforma constitucional, ya está en la Constitución. Se va a elegir una nueva corte, punto. Porque fue voluntad del pueblo de México y el Congreso así lo definió. Se va a elegir. Ya háganse a un lado y dejen de estar haciendo cochinero. Esto último, Álvaro, esto último, lo que pasó hoy, ya. O sea, ocioso. Para eso le pagamos. Qué barbaridad. Sí, es al final de cuentas, pues la decadencia de Norma Piña, porque ella es la responsable. Utilizó a jueces de consigna, a los que ahora los culpa, para más o menos tratar de salir del embrollo. No hay manera, está empantanada y hundiéndose. Hijo. Su objetivo siempre fue, Alejandro, evitar cualquier reforma. Y dos, cuando la hubo, sabotearla. Fracasó. Porque lo que hoy resolvió la Corte es, en los hechos, pues dejar ya, se van a las suspensiones de los jueces, pues las van a revertir y pues el proceso ya está en manos del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué va a hacer el tribunal? Pues va a ser el tribunal el que va a seguir actuando sobre el proceso electoral extraordinario para elegir a los juzgadores de México. Sí, la Corte va a decir, sí, yo puedo todavía opinar. No, pero no tiene competencia en materia electoral. Que opine todo lo lo que dice quiera. La Constitución. Que siga haciendo el ridículo. Que Pues opine. Le siga opinando. Todo absolutamente lo que ha emprendido, todo absolutamente se ha quedado en un cajón, archivado. Todo, absolutamente lo que ha hecho Norma Piña. Es indigno el papel de Norma Piña, pero por otro lado, qué mejor que hubiera sido así. Pues sí. También mostrar toda esa ineficiencia, porque hay una parte de ser líder que también implica ser eficiente, o sea, no nada más agarrar, sacar un machete y porque lo tienes la posibilidad, cortar pues todo, absolutamente todo, como lo ha venido haciendo ella. Dinamitar por dinamitar. Al final, pues va a terminar sin una parte de los dedos, porque pues va dinamitando por todas partes, se vuela dedos, va ella misma dañándose. En fin, hoy justamente la Corte, fíjense, le da 24 horas a los jueces federales que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, para que revisen de oficio sus determinaciones. ¿Esto qué implica? Pues que ya se quede reviertan las suspensiones que ellos mismos emitieron indebidamente. La ley de amparo que los jueces se supone que deben conocer dice que el amparo no procede, pero aferrados. Y aunque la Constitución dice que no, el amparo tampoco procede en contra de reformas a la Constitución, aferrados. Tienen que revisar la tontería y tienen que ponerse a estudiar. En realidad sí lo saben, Alejandro. Sí lo saben, pero como claro, les dieron, Piña les dio la instrucción, sí. Pues sí, ahora Piña dice, arreglen el cochinero. Oiga, pero usted nos dijo, no, yo ni los conozco. Sí, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó un proyecto para resolver que se llama conflicto de competencias
entre el Tribunal Electoral y jueces federales. Y dijo que el proyecto aborda que no es la Suprema Corte la que ordena, sino la Constitución. Sí, la Constitución es la que ordena y la Corte no está obedeciendo a lo que ordena la Constitución. Dijo que el conflicto entre la Corte y el Tribunal Electoral ha generado un atropello y ha salido del Estado de Derecho. Y dijo que las suspensiones deben revocarse, que eso es lo fundamental. Pero esto no autoriza a la Sala Superior para irrumpir la cadena impugnativa. Es decir, no implica que el Tribunal Electoral debe desobedecer, desacatar fallos. Pues no, si los fallos, las suspensiones de los jueces no deben ser emitidas. Y dijo también el ministro Ortiz Mena que la realidad de este caso es perturbadora. Vamos a ver cómo lo dijo. Y por eso no se propone invalidar las sentencias del Tribunal Electoral ni las órdenes de suspensión de los jueces de distrito. Las suspensiones tienen un medio de impugnación específico que atiende a un diseño y una lógica constitucional. Lo que se plantea ante el Pleno en este caso es precisamente el desconocimiento de este diseño por algunos actores institucionales, y esta es una cuestión que debemos resolver. Tampoco se propone ordenar a las autoridades responsables en los juicios de amparo que cumplan las suspensiones decretadas en su contra. No es la Corte, viene directamente de la Constitución y de la ley. Lo único que se propone es exhortar a dichas autoridades a cumplir las suspensiones electorales sin precedentes. Diversos jueces de amparo y la Sala Superior entablaron una confrontación que ha llevado a dos órdenes eminentemente contradictorias dentro de un mismo orden jurídico. Por un lado, los jueces de amparo pretenden detener el proceso de elección extraordinario del Poder Judicial de la Federación a través de las órdenes de suspensión. Por el otro, la Sala Superior busca blindar a las autoridades de estos procesos con acciones declarativas y dando, entre comillas, garantías de continuidad. Asimismo, las autoridades responsables en los juicios de amparo se estimaron competentes, primero, para ignorar las órdenes de suspensión y segundo, para controvertirlas frente a la Sala Superior fuera de todo marco institucional. Lo paradójico es que todos estos actores reaccionaron frente a lo que consideraron, bajo su exclusiva apreciación, un atropello del Estado de Derecho. Sin embargo, ambos tribunales tuvieron que salir del Estado de Derecho para emitir sus determinaciones, al igual que las autoridades responsables al juzgar por sí mismas la vinculatoriedad de las suspensiones de amparo y decidir ignorarlas. Las suspensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concedidas por versar sobre materia electoral y deben revocarse. Pero esto no autoriza a la Sala Superior para irrumpir la cadena impugnativa del amparo. El fin, por loable que sea, no justifica los medios. Y en este caso, los medios representan el quebranto del Estado de Derecho. La realidad que muestra este caso es perturbadora. El Estado de Derecho no se desmorona de golpe, sino que se erosiona gradualmente, decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento. A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas. En esta parte, digamos, como lo dice ya en un comunicado, en realidad se le da la razón al Tribunal Electoral, que siempre dijo: es que usted no tiene nada que hacer, esa es materia de mi competencia y tengo independencia y soy el único que puede hablar, soy la última instancia sobre esa materia. ¿Qué están metiéndose? No, pero Piña y compañía sí le hicieron caso a esos juzgadores, Álvaro. Tú recordarás, porque cuando se reúnen con Rosa Isela Rodríguez, acuérdate tú, estaba, según ellos, detenido el proceso.
estaba funcionando en el Senado, todo el mundo estaba caminando, menos ellos. Ellos ya lo habían previsto. De hecho, el Comité Técnico del Poder Judicial ya se había detenido para entonces. Suspendió el proceso. Se suspende y termina diciendo, bueno, pues es que ahí nos vemos, ya no podemos seguir avanzando. Ya lo habían suspendido cuando se van. Ya, pues, qué bueno que no siguieron cobrando. Vergüenza les hubiera dado seguir cobrando cuando ya tenían tiempo que lo habían suspendido. Pero los jueces están ahí por una razón. Hoy les da palo la Corte, pero era la Corte las que los había alentado. Les da palo como lo hace la Corte, como lo hace Piña y compañía, que ahora mismo les dan palo a los trabajadores. Ya nadie habla de los trabajadores del Poder Judicial. No que habían sido estafados, no que ya los fideicomisos los habían dejado en la pobreza. No era así, Álvaro. No decía Piña que la argumentación de los ministros era que ya hay, pobrecitos los trabajadores, salgan a protestar, les vamos a pagar mientras protestan. Porque ya los iban a dejar en la calle. Mentira. Eran mentiras. Hombre, es que están bárbaros. Pura perdedera de tiempo y puro hacer quedar mal ellos. Sí, ahora que aludes a este comunicado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es muy importante puntualizar lo siguiente. Dice este comunicado del Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional. Una y otra vez. Exactamente. Cabe destacar que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, por lo que el proceso electoral en ningún momento ha sido suspendido y se mantendrá como está previsto en la Constitución. Es necesario señalar que la Suprema Corte ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su pleno. Es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral. Es preciso aclarar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ningún momento revocó las suspensiones dictadas por jueces de distrito, como de manera errónea se ha considerado en distintas instancias, entre ellas la Suprema Corte. En este caso, se aplicó el artículo 41 de la Constitución, que establece claramente que en materia electoral no proceden los amparos, por lo que no es posible frenar un proceso democrático de elección. O sea, Álvaro, dice el boletín, en resumen, lo que dice es: se lo dijimos a Norma Piña, se lo venimos diciendo a Norma Piña, se lo hemos repetido a Norma Piña y a los ministros de la Corte. No se pueden meter a la elección en el Poder Judicial porque esa materia no les corresponde. No les correspondía. Ahora le están dando 24 horas a los jueces para que corrijan. Para que corrijan lo que les mandaron a hacer. Es como darles 24 horas a los trabajadores del Poder Judicial para que ya retiren sus cosas porque ya perdieron, que se vayan a su casa. Ahora pregúntenle a Norma Piña, los trabajadores del Poder Judicial, por qué los llevó si tienen decencia también, porque estuvieron recibiendo pago, Álvaro, meses, en un paro ilegal, meses. No, hombre, es que están bárbaros, qué barbaridad, qué papelazo, el papelazo de Norma Piña, es un papel vergonzoso el de Norma Piña. Sí, y todos los vocingleros, Alejandro. Sí, claro, sí. A ver, es que no se necesita ser letrado, no se necesita ser abogado, simplemente tener sentido común y leer lo que dice la ley de amparo en cuanto a las suspensiones. No proceden. Y leer bien la Constitución. No, pero aquí no importa la Constitución y la ley, sino el odio, el resentimiento y la política. Y una cosa que es importante que también dice en este comunicado el Tribunal Electoral, que el proceso electoral en ningún momento ha sido suspendido y se mantendrá
como está previsto en la Constitución. Es decir, mucho en medio del ruido, al final de cuentas el proceso ha continuado, como ayer se lo informamos aquí junto con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ahora el proceso ya está en las manos del INE. Ya. Y eso, pues sí, pasa a otra etapa. Hoy mismo, Alejandro, hubo de cualquier modo un debate ahí en el tribunal, en la Corte, y ahí la propia ministra Lenia Batres dijo que la Corte se quiere asumir como una autoridad sobre el Tribunal Electoral, lo cual no es correcto. Si te parece, vamos a escuchar esta intervención de la ministra Batres Guadarrama. De asumir, que por cierto sería como una versión positivista venida ahora a las interpretaciones del Poder Judicial, de asumir como válidas las actuaciones de cualquier órgano jurisdiccional, aunque no tengan competencia constitucional actual, y aquí más allá de la que tuvieron antes, pues no existe ahora y no se han sobreseído estos juicios de amparo, pero de asumir que es válida, pues entonces caeríamos nosotros en una contradicción, porque no estamos asumiendo como válida la actuación del Tribunal Electoral. Es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea válida, que por cierto nosotros, insisto, no tenemos competencia sobre el Tribunal Electoral, pero sí sobre los juzgados de distrito, y nosotros vamos a validar en una traslación positivista de los autoritarismos. Ese es el asunto. Lo que le hace es recordarle lo que le viene diciendo el tribunal a Norma Piña, se lo viene diciendo el Tribunal Electoral, se lo ha dicho, el Senado. Se lo dice la Constitución. Pues sí. Y no entiende. Bueno, o sea, ahí están las consecuencias. Pura perdedera de tiempo, la señora. Pura perdedera de tiempo. Mientras tanto, yo quiero saber qué ha pasado con los expedientes de Ricardo Salinas Pliego. Es un montón de dinero. Eso sí tiene un impacto de verdad. Ya que pague. Ya que suelten esos expedientes, que resuelvan esos casos.